Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a otra edición de Conversaciones con Esencia Capuchina. Hoy repetimos un invitado porque es que después de esa conversación con Esencia Capuchina que tuvimos con él, las redes sociales explotaron, así que pues había que aprovechar el momento. Pero antes de presentar y que ustedes vayan haciendo memoria a ver de quién se trata, de quiénes han sido los que han estado aquí, quién habrá repetido, les recuerdo y les invito, ¿verdad?, que si quieres contactarnos a la Asociación Misionera Capuchina, hacer tu donativo o hacerte miembro, bienhechor de la Asociación Misionera, puedes llamarnos a las oficinas al 787-764-6080, 787-940-2000. O puedes acceder a la página web capuchinospr.org. Ahí también hay un enlace para hacer tu donativo, ya sea por tarjeta de crédito o para la plataforma de PayPal. Ahí también encuentras la tiendita online, donde hay diferentes artículos para regalar en alguna ocasión especial o que te quieras regalar tú mismo, ¿verdad? A veces nos queremos hacer un regalito, así que ahí hay diferentes artículos para regalar y compartir contigo o con otras personas. Comparte, suscríbete y danos like a nuestras páginas en las redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentras como Asociación Misionera Capuchina, Facebook, Instagram y YouTube como Asociación Misionera Capuchina. También comparte este programa para que más gente disfrute de él y participe de esta conversación. Y si quieres hacer un donativo a través de ATH Móvil, lo puedes hacer al 787-224-9700, 224-9700. En el mensaje escribe que lo haces porque estás conectado con nosotros en Conversaciones con Esencia Capuchina y así sigues apoyando nuestra misión evangelizadora en Puerto Rico, nos ayudas a ayudar a otros y también pues nos ayudas en la formación de los futuros frailes y de aquellos que ya estamos en el camino, pues para continuar nuestra formación. Así que sin más preámbulos, hoy también vamos a hablar de todo un poco, pero también lo vamos a enfocar en nuestra espiritualidad y nuestro carisma franciscano capuchino, y por eso vuelvo a tener aquí entre nosotros a nuestro hermano Fray José Ángel Torres Rivera, no hermano aquí, pero también el vicario general de nuestra orden capuchina. Bienvenido nuevamente, José Ángel, a esta edición. Muchas gracias, gracias por invitarme y gracias a la gente que con tanto cariño se ha acercado también, compartiendo desde la última vez que estuvimos por aquí, pidiendo consejos y queriendo saber un poco más de lo que es nuestra vida franciscana capuchina. Sí, fue bien bonito, ¿verdad? Todos los programas han sido especiales y yo sé que ustedes pues siempre nos hacen llegar los comentarios de lo que aprendieron, lo que no sabían, cómo fue la conversación, lo que se han disfrutado del momento. Pero sí, con esta edición pasada con Fray José Ángel, muchas personas se acercaron a agradecer, a felicitar y bien animados de que les dimos la oportunidad como de conocernos íntimamente, un poco más íntimamente, ¿verdad? No es que los entramos a la casa, pero sí una persona, fue como entrar a la casa, ¿verdad? Porque hubo en la edición, gracias a Jonathan, pues puso unas imágenes, principalmente del capítulo de la Curia General, que pues enseñaba las comidas y todas esas cosas, y el vernos en esas cosas ordinarias, pues les hacía entender como que, mira, de verdad los frailes son así, ¿verdad? Lo que compartimos con la gente en la comunidad, pues es que de verdad son así, ¿verdad? Se dieron cuenta y por eso hemos querido, en cierta manera, pues lo que vamos a hacer es prácticamente continuar un poco de la conversación que ya habíamos tenido. Y antes de empezar el tema, aquí en el medio ven una imagen, no es San Francisco el que está ahí, pero está cerca de ser San Francisco, ¿verdad? Es una serigrafía de Roberto Matos, un compañero, ahora diácono, ¿verdad?, en la Catedral de San Juan, colabora con nosotros en la parroquia San Francisco, un buen amigo de los frailes que siempre ha hecho serigrafía para estas cosas. Explícanos en qué momento se hizo esta serigrafía, dónde fue, ¿verdad? Sí, la serigrafía fue hecha con motivo de mi profesión de votos perpetuos, ya hace unos cuantos años, ¿no? Yo hice la profesión de votos perpetuos en el año 2000 y
Roberto estaba allí trabajando en la parroquia de San Francisco, yo hacía un poco de ministerio y comencé a conocer allí la gente de San Francisco, así que desde allí surge la idea de hacer una serigrafía como recordatorio para la profesión que recoja un poco lo que yo soy. Y está ambientada en una charca, por decirlo así, del río de Collores, de donde yo soy original, Juana Díaz. Así que de Collores, ¿no? Como siempre dicen los frailes, de Collores a Roma, ¿no? Aquí está el signo principal nuestro, es un lugar donde nosotros frecuentábamos los grupos de jóvenes a encontrarnos, a compartir con unas familias que vivían cerca de este sector. Y gracias a esas experiencias de la juventud, surge en mí la inquietud vocacional y son esos jóvenes los que me ayudan a mí a llevar adelante este camino y por eso es significativo el lugar, no solo porque sea un lugar de la naturaleza y el río, sino lo que ese lugar significa porque recuerda todas las experiencias vividas con la comunidad de allí del barrio Collores. Mira, una de las preguntas, me acordé ahora que cuando estabas hablando que nos hicieron la otra vez que comentaron, y fue Efraín de la Tercera Orden en Ponce, y te la voy a hacer, ¿verdad? Que por qué capuchino si tu parroquia era mercedaria, ¿verdad? ¿Cómo surge eso de ser capuchino, franciscano capuchino, cuando tú tenías en el pueblo de Juana Díaz, pues estaban los hermanos mercedarios, los padres mercedarios? Dios sabe por qué. Son preguntas que a veces uno no tiene una respuesta clara. Yo tengo que decir que debo mucho a los padres mercedarios que estuvieron en el pueblo de Juana Díaz por tantos años y que nuestra experiencia juvenil fue muy rica gracias a la dedicación que ellos en aquel entonces tuvieron para con nosotros. Yo recuerdo que habían 12 o 14 grupos de jóvenes en el pueblo, en distintas comunidades de Juana Díaz, y nos reuníamos, y grupos de líderes y actividades, y un movimiento fuerte del cual pues me ayudó a mí a desarrollarme como cristiano y como líder en aquella comunidad o en el barrio al cual yo pertenecía. Así que los mercedarios estuvieron allí, hicieron un trabajo extraordinario y fueron una base importante en mi proceso formativo como cristiano y como líder. Después los mercedarios se fueron de Puerto Rico, ¿no? Los mercedarios se fueron de la parroquia de Juana Díaz y vinieron los padres diocesanos. En el proceso mío vocacional yo no tenía idea en aquel entonces de ser un religioso, yo tenía mis proyectos personales. Es más adelante cuando yo entro a la universidad que voy descubriendo unas inquietudes en mí, que voy dando respuesta a esas inquietudes y allí pues conozco a otros hermanos y trato de hacer una experiencia con los hermanos salesianos porque mi trabajo era con los jóvenes y pensé en dedicarme siempre a los jóvenes. En un momento en el cual yo estaba haciéndome unas preguntas importantes en mi vida y que llegué a conocer esta gran familia franciscana capuchina. Ahí un poco contestando a Efraín, ¿verdad? Son misterios de Dios, ¿verdad? Uno va en distintos caminos. Yo, de todas, la última que conocí fueron los frailes, ¿verdad? Ya había hecho acercamiento con los diocesanos, que mi parroquia es diocesana. El padre que me animó estaba fuera de los redentoristas, pero era todavía redentorista, ¿verdad? Había pedido un permiso, había hecho contacto con los espiritanos, y al final terminé con los frailes, que era de verdad que yo no los conocí, fueron como que los últimos que aparecieron por el camino y eran los que Dios quería, ¿verdad? Así que son misterios. Entonces, como un gran misterio también es la gran familia franciscana, ¿verdad? Que pues son tres ramas, ¿verdad? O tres órdenes, ¿verdad? La de varones, religiosos, sacerdotes, la de las mujeres, Clarisa, y la de los seglares. Pero vamos a hablar de la de nosotros, ¿verdad? De los hombres, ¿verdad? ¿Cuán grande es la familia franciscana, por decirlo así? ¿Cómo está dividido? ¿Verdad? Yo sé que una de las bromas que siempre se utiliza es que ni el Espíritu Santo sabe cuántos franciscanos son, pero, ¿verdad? A grosso modo, ¿verdad? Lo más grande, cómo se divide la familia franciscana y cómo también nosotros decir, este es capuchino, este es, vamos a callar para que Fray lo diga, o este de esta otra orden. Bien, como bien dices, ¿no? Es difícil saber, difícil, hay estadísticas, ¿no? Basta ir al lugar Vaticano y hay estadísticas de todos los religiosos en el mundo, esto se actualiza todos los años. Pero
San Francisco de Asís inicia una experiencia personal y cuando leemos y vemos la historia de San Francisco nos damos cuenta que eso que él quería vivir a nivel personal llegó a contagiar a mucha gente. Muchos querían vivir la experiencia de Francisco y surgen, como decía Roberto ya al inicio, no solamente varones, sino mujeres que querían vivir esta experiencia de Francisco y en aquella época las mujeres no podían estar por ahí por la calle como religiosas como las conocemos hoy día, ¿no? La vida religiosa femenina, la que se conocía era dentro de los monasterios de clausura y por eso tienen que adaptarse, adaptar esta espiritualidad franciscana a esa experiencia de clausura y de ahí las hermanas clarisas. Y también laicos casados con familias que querían seguir esta espiritualidad franciscana y eso da pie a que se inicie un movimiento seglar, es decir, los laicos que desde su hogar, su casa, en sus trabajos, absorben, viven los valores fundamentales del carisma franciscano y desde ahí pues lo imparten, lo viven dentro del seno de su familia. Como rama masculina o la primera orden como nosotros conocemos, se va desarrollando, va creciendo muchísimo y va teniendo ciertas divisiones. En el pasado hubo tantas ramas franciscanas masculinas porque enfatizaban tal vez un sector o una área o una característica de la vida de San Francisco de Asís. Entonces, San Francisco fue amplio en sus manifestaciones, en su carisma. Era un Francisco orante que dedicaba horas a la contemplación, a la oración, hacía cuantas cuaresmas, ayunos, penitencias, y eso atraía también a muchos. Pero ese Francisco no solamente oraba, sino que salía a trabajar, a estar con los leprosos, a predicar, a irse hasta el confín del mundo donde estaban los musulmanes para hacer que ellos también conocieran la palabra de Dios, conocieran a Jesús y se convirtieran. Y este Francisco no solamente vio esa parte de contemplación o de oración, sino que era un hombre de mucha actividad. ¿Y cómo compaginar eso? Pues muchos decían, pues yo me identifico más con esta parte de la vida de San Francisco más contemplativo, más orante, y otros decían, pues yo quiero ir y salir, y yo quiero ser un mártir, y yo quiero dar mi vida, yo quiero trabajar con los pobres, entonces cada uno enfatizaba un sector distinto, y eso da pie a que se vaya un poco dividiendo, por decirlo de una manera, pero es tomando caminos distintos en esta misma espiritualidad franciscana. Así que durante siglos surgen muchos movimientos franciscanos que responden a eso. Así que de ahí tenemos ya dos órdenes que conocemos hoy, que vienen de esa primera experiencia, que son los que conocemos como los frailes menores, los franciscanos, y los frailes menores conventuales, ¿no? Que los conventuales pues eran aquellos de la vida más contemplativa, más de oración. Nosotros los capuchinos somos un movimiento de reforma, es decir, siempre cuando surge una experiencia, ¿no?, en la iglesia o un movimiento religioso, aunque sea un movimiento laical, comienza con mucha euforia, pero después se tiene que ir adaptando a las circunstancias, a las exigencias de los tiempos, a las nuevas necesidades. Y hay siempre un grupo que siente el deseo de volver atrás, volver a la fuente, volver a los orígenes. Y eso siempre ha estado en el movimiento franciscano. Así que después de 200, 300 años surge ese deseo, ¿no?, de volver a tocar las fuentes franciscanas y volver a vivir la experiencia de Francisco con sus primeros discípulos. Y de ahí pues surge, por resumirlo de esa manera, el movimiento franciscano como un movimiento de reforma, de decir, queremos volver a beber de esa fuente. Cada uno pues tenemos la espiritualidad básica de San Francisco, pero enfatizamos distintas áreas. En los capuchinos, ¿cómo se diferencian o cuáles fueron los aspectos que caracterizaron a los capuchinos en aquella época? Los capuchinos querían vivir esta vida intensa de oración y por eso deciden construir sus casas a las afueras de la ciudad, ¿no? Entonces, si vemos la historia o los conventos tradicionales de los frailes capuchinos, incluyendo en Puerto Rico, lo que pasa es que las ciudades crecieron y ahora vemos los conventos dentro de las ciudades, pero si vemos la historia, Río Piedra era un campo y la iglesia estaba lejos, la iglesia del Pilar, y
era una capillita aquí en medio de la nada, ¿no? Lejos, para dedicar el tiempo a la oración, pero no tan lejos de no escuchar la voz de los pobres. Y eso siempre ha sido algo característico de los frailes. Siempre ese deseo de servir al pueblo, de servir a la gente, pero manteniendo lo que es característico, que es esta vida de oración, esta vida fraterna, esta vida común, esta vida de penitencia, ¿no? Que guardando estos espacios para la intimidad de la vida fraterna, pero también sin olvidarnos de que nuestra misión está allá afuera. Entonces, de ahí tenemos hoy día tres ramas principales que llamamos los franciscanos capuchinos y los franciscanos conventuales. En Puerto Rico tenemos solamente franciscanos y capuchinos, conventuales en Puerto Rico no hay, pero hay en otras partes en el mundo. Si hablamos de números, ¿no? Por decir rápidamente, los frailes menores o los franciscanos son unos 14,000 frailes en el mundo, más o menos. Los capuchinos estamos en 10,000, 10,400 y los conventuales serán unos 4,000 frailes alrededor del mundo. Entonces, eso, por resumir de alguna manera, sacando de otros grupos que viven la espiritualidad franciscana, que son muchos, que son pequeños grupos que están en tantos y tantos países y que nosotros tal vez conocemos algunos de ellos. Sí, porque estos son los grupos más grandes, más significativos, donde dicen dentro de la primera orden, pero siempre hay experiencias, ¿verdad?, que van saliendo de los frailes, ¿verdad?, de las distintas congregaciones, de las distintas órdenes, pues el Espíritu Santo sigue surgiendo y entonces sigue animando, ¿verdad?, esta experiencia. Hay muchos valores que la vida franciscana vive, ¿verdad?, y que nos los dicen nuestras reglas y nuestras constituciones insisten mucho. Pero uno bien específico y que nosotros ha sido también una renovación para nuestra espiritualidad es el de la fraternidad, ¿verdad? Porque además pues el Papa ha insistido en eso, desde que escoge su nombre, ¿verdad?, como Francisco, pues insiste en ciertos valores que yo creo que a nosotros como orden religiosa los últimos años pues nos han dado duros, ¿verdad? Es como, lo digo así, es como darnos una bofetada, una galleta, porque era como que el que no estuviese viviendo estos valores franciscanos, pues mira, es que hasta la iglesia te los presenta, que incluso el Papa, el pontífice, el vicario de Cristo, el que escogieron los cardenales, que el Espíritu Santo eligió para estar ahí, te los está recordando. Y no simplemente está insistiendo en que son valores nuestros como orden religiosa, sino que está diciendo, es que son los valores de la iglesia, ¿verdad? Entonces, este valor de la fraternidad que le ha dado mucho y ha insistido mucho, principalmente con la última encíclica Fratelli Tutti, cómo nosotros, ¿verdad?, ser un verdadero testimonio de fraternidad, cómo nosotros compartir este testimonio con el mundo en un momento en que el individualismo crece grandemente a través de los medios tecnológicos, ¿verdad? Cada cual se va yendo de su mundito. Y también la pandemia nos ha hecho entonces como que un poco encerrarnos y entonces como que cada día nos vamos como que encerrando un poco más. Entonces, ¿cómo nosotros como franciscanos capuchinos le demostramos y le decimos al mundo es que esto es importante, ¿verdad? Y nosotros lo vivimos y lo compartimos, ¿verdad? ¿Cómo animar desde nuestra fraternidad que, ¿verdad?, el mundo deje de ser un poco tan individualizado con estos ataques y nosotros iluminarlo desde la experiencia de que es un valor muy importante en nuestra vida? Es importante, como dice Roberto, enfatizar sobre este valor porque, como bien dices, la sociedad va por otro camino. La sociedad te impone unos modelos donde dice que la felicidad depende de ti y depende de ti muchas veces a costa de los otros. Entonces ya no importa lo que piensen, lo que digan, lo que hagan los otros, sino que lo que importa es que yo busque mi satisfacción personal. Y buscando mi satisfacción personal muchas veces puedo olvidarme de que puedo estar descuidando unas responsabilidades con el otro, a veces con mi familia, a veces con mis padres. ¿Cuántos padres están solos después de haber dado tanto por sus hijos? ¿Por qué?
porque los hijos están respondiendo al modelo actual, donde dice que importa soy yo. Entonces, hablar de fraternidad es hablar de tantas problemáticas concretas, sociales que estamos viviendo hoy, de la intolerancia con el otro, de decir ¿no? que si el otro pues me cae mal, pues lo saco de mi vida, ¿no? Lo ignoro, ¿no? Eh, Dicen que lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia, es decir que esta persona para mí no existe, porque dicen, si lo odias, al menos sabes que hay una persona que ha sido importante para ti, que te hirió, y que algo pasó entre ustedes, que se rompió, pero todavía se puede restablecer. Pero cuando tú dices que esta persona no existe, que no cuenta, que no vale, ¿no? Entonces ahí estamos ante una situación muy complicada. ¿Qué pasa? Que nosotros como franciscanos capuchinos, promotores de un valor tan importante como es la fraternidad, estamos diciendo con nuestra vida, con nuestro testimonio, de que es posible vivir juntos, es posible desarrollarse y crecer como ser humano, como persona, ser feliz, ¿no? Sentirse realizado con otros, ¿no? Y mira que no es por cuestiones afectivas, ¿no? Porque Dios nos pone y a veces no sabemos con quién vamos a vivir. Es una vocación, es un llamado de Dios que nos pone a vivir juntos y a trabajar y a comenzar a lidiar con nuestras personalidades, con nuestros caracteres en vistas a un proyecto común, que es la salvación, que es el plan de Dios, que es el Evangelio. Y la fraternidad nos ayuda a nosotros a descubrir quiénes somos en verdad. Allí no hay máscara, no tenemos que ocultarnos de los otros. Sabemos quiénes son, yo sé quién es Roberto, sé cuáles son sus cualidades, capacidades, sé cuáles son sus limitaciones, y así nos queremos y nos damos la mano y seguimos adelante, y nos animamos unos a otros, ¿no? Y eso hoy no se ve así tan claro, tan evidente en la sociedad, y no se ve en muchas familias. Entonces creo que el testimonio de la fraternidad es algo fuerte porque llama la atención. Mucha gente nos ve y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos frailes estén juntos? Mira cómo están, mira cómo caminan, mira cómo se ríen, cómo viven, ¿no? Con la simplicidad, con lo poco, lo mucho que podamos tener, con nuestras capacidades, nuestros talentos, están ahí puestos juntos, ¿no? Porque Dios nos llamó y nosotros, gracias a esa llamada, hemos descubierto, ¿no? Este valor fundamental y creemos en él y lo promovemos, ¿no? Nosotros nos queremos, nos cuidamos, nos acompañamos, nos animamos, nos protegemos y seguimos adelante, y creemos que este testimonio debe servir para que las familias también se cuestionen, para que la gente se cuestione, ¿no? Y que pueda decir, pues si ellos pueden, ¿no? Que vienen de hogares distintos, que no tienen muchas cosas en común, mira qué diferentes son, y ellos pueden vivir juntos y se ven tan felices, ¿por qué yo no? Entonces creo que nuestra vida es un testimonio importante para la sociedad de hoy, ¿no? Para decir, tú también puedes. Sí. Y yo creo que se dan cuenta de lo distintos que somos cuando comparten con nosotros, o incluso de la manera de celebrar misa, que se dan cuenta es que como que tú eres así, este es más serio, este es más... pero tienen algo, porque, ¿verdad? Lo experimento, y la gente te lo dice, es que ustedes son así, este es así, pero hay algo que es, pues, que yo puedo decir, es que son capuchinos, ¿verdad? A pesar de las personalidades, de la manera que predican, que uno hable más, que uno hable menos, de la manera que celebran, de la manera que comparten con la gente, cómo se ve, hay algo que a mí me dice, es que son frailes, o sea, hay algo que me dice, es que hay algo detrás distinto, ¿verdad? Y hay sus problemas en las casas y todo eso, pero uno dice, pero el Señor me llamó a esto, ¿verdad? Entonces, pues apuesto, yo digo, apuesto por esto, ¿verdad? Yo compartía con amistades, ¿verdad? Yo decía, yo no sé cómo ustedes pueden, cómo han sobrevivido la pandemia, porque pues yo tenía una fraternidad aquí que estábamos encerrados y ya habíamos 3, 4 en la casa y nos ayudábamos, nos acompañábamos, tratábamos de dar ese testimonio, ¿verdad? Cuando celebrábamos la misa, Jimmy me decía, celebra conmigo, yo presido, tú predicas, así lo habíamos hecho al principio y decía, porque fue como que darle un testimonio, un soporte a los que nos están viendo, ¿verdad? De la situación que estamos pasando, ¿verdad? Eso la gente te lo dice, ¿verdad? Y cuando uno va a los sitios, uno trata de no ir solo. Yo me acuerdo cuando hacía promoción vocacional, que siempre trataba que alguno de los hermanos me acompañara.
y los mismos religiosos y religiosas que estaban con uno decían, es que ustedes siempre andan como dos, tres, siempre andan en fraternidad, siempre andan mucho y todos están haciendo, ¿verdad? La responsabilidad es tuya, pero están todos haciendo promoción. Los muchachos se les están acercando a los muchachos del interés, que a veces uno era el menos que se acercaba, porque con los hermanos que iban, caían en situación y decía, y por eso hago hago el servicio porque los hermanos me están animando, ¿verdad? Y podíamos comer juntos y salíamos y compartíamos esas actividades, brincábamos juntos y entonces pues ven mucho de eso, ¿verdad? Que uno pueda compartir eso, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante, ¿verdad? Y por lo menos ahí me ayuda porque incluso hasta sin hábito uno puede ir a cualquier sitio y no porque uno salga ya más en televisión o en radio o lo que sea, sino que hasta cuando no había eso te decían, tú eres sacerdote, había otra cosa en uno, en el estar en el lugar, en la farmacia, en el banco, en lo que sea haciendo, que uno se asombró y decía, ¿y de dónde sacaron esto? ¿Verdad? Y me dice, es que te veo y me da esta impresión. Y me decía, pues sí, antes de ser sacerdote, decía, pues sí, soy capuchino. Yo sabía, había algo que me decía, ¿verdad? Y a lo mejor con uno pararse, simplemente estar allí, no haber dicho ni buenos días, ha dicho uno, pero ya él le había dado como ¿verdad? A veces yo tampoco lo comparto cuando uno va al médico, que después, pues, no decía, yo no ponía religioso, como estudiante o lo que sea, pero cuando yo uno hablaba con el médico te decía, tú eres de una iglesia o algo, lo que sea, y yo decía como que, ajá, porque es algo que ya surge de nosotros, ¿verdad? Que insisten ahora, ustedes siempre están riendo, a ti como que te pasa todo, ¿verdad? Acompaño a una muchacha y me dice, yo vengo aquí a escucharte porque como que te resbala todo. Le digo, no es que me resbale, es que asumo las consecuencias, ¿verdad? Asumo lo que soy, ¿verdad? Y asumí esto y lo quiero vivir con la mayor alegría, ¿verdad? Posible que pues en la casa tenemos nuestras situaciones, fuera también tenemos nuestras situaciones, pero pues prefiero, ¿verdad? Asumirlo con alegría y dándole el valor, ¿verdad? A lo que merece realmente valor. Y eso es bonito también, tú que viajas más que nosotros, uno no entiende el idioma que no conocen los hermanos, ¿verdad? Tuviste la experiencia de estudiar en el colegio internacional y sí habían de distintos sitios, pero a lo mejor tú llegas a un sitio y llegué ahora como vicario general y de verdad que no conozco a nadie y a lo mejor ni el idioma puedo masticar un poco, pero eh, qué cosas uno encuentra, ¿verdad? Que uno dice, no, me siento en casa, ¿verdad? Esa es la sensación. Yo creo que eso es lo más importante de sentir que somos una gran familia. No importa el país, no importa dónde seamos, somos los mismos. No sé qué hay, no sé si es una fórmula de profesión, es el Espíritu Santo, pero capuchinos en el mundo, no importa dónde estemos, somos iguales. Y cuando uno va a una casa en otro lugar, pues te sientes en casa precisamente por eso, porque sentimos que es nuestra familia y que vamos desarrollando desde que entramos a la orden este sentido de pertenencia a un grupo o a una familia que es mucho más grande que los 20 frailes de Puerto Rico, ¿no? Que sentimos que pertenecemos a otro lugar más grande y que estamos a una disposición para servir a Dios, a la iglesia y a la orden, donde quiera que nos llamen, ¿no? Hoy yo estoy haciendo un servicio afuera, pero aquí en Puerto Rico, ¿cuántos misioneros vinieron a Puerto Rico y cuántos misioneros no hay hoy día, hermanos de otros países sirviendo aquí a nuestro pueblo de Puerto Rico, ¿no? Porque eso lo da el ser parte de una familia y que estamos disponibles donde quiera que hay casa capuchina, dice, pues yo también estoy disponible para ir allá, hacia allá donde la orden o Dios me necesita para servir. Así que ese es el sentimiento que hay, ¿no? Cada vez que yo voy a una casa, pues me siento allí en mi casa y lo digo siempre y no extraño otro lugar, no hay, siempre los frailes están pendientes a que uno esté bien y pues te ofrecen lo poco que tienen, ¿no? O sea, los frailes las casas no son casas de lujo, no son casas muy simples. La manera de ser, la manera de comer, la manera de vivir es muy simple, es la que viven todos. Entonces, pues tú llegas a un sitio y te sientes, ¿no?, parte del grupo, te dicen, aquí está, muévete como quieras, y eso da esa libertad, ¿no?, de sentir que también es mi lugar, es mi casa.
Sí, cuando tener la experiencia de los sitios que he ido, lo mismo, ¿verdad? Es como que llegaste, eres capuchino, esta es tu casa, ¿verdad? Aquí está esto y esto, te explican y ya, ¿verdad? Ya conociste, pues sí te acompañan, ¿verdad? Y te pasean y todo lo que sea en las distintas fraternidades, pero además es como que donde tú vas a estar, esa es tu casa, tú abres la nevera cuando te da la gana, tú despiértate esto, lo otro, abre la puerta, eso, siéntete en esa libertad, ¿verdad? Y eso da como que uno dice, pues somos igual Sí, aquí sí. o somos igual fuera, pues tiene, ¿verdad? Tiene el mismo sentido y uno, cuando uno va a un sitio, uno, pues de principio uno extraña, ¿verdad? Sí, Porque siempre es así, pero después uno se siente como sí. que pues, estoy en casa, ¿verdad? Como si estuviese en Puerto Rico. Eh, Además de los valores, del valor de la fraternidad, que yo creo que es uno de los más fuertes, si no el más fuerte, y el más fuerte testimonio que nosotros podemos compartir como la comunidad, con las personas. Eh, También hay dos bien importantes que nosotros a lo mejor podemos confundir, ¿verdad? Y son la pobreza y la minoridad, ¿verdad? Ujú. ¿Qué conlleva la pobreza? ¿Qué conlleva la minoridad? ¿Verdad? Y cuán importante para nosotros, porque a veces cuando hablamos de pobreza principalmente, eh, no, las clarisas son las pobres, ¿verdad? Como que eso a mí no me toca y como que, no, ¿verdad? Hay que revisar un poco, ¿verdad? Cuán importante también, ¿verdad? Tanto la pobreza como la minoridad son parte esencial de nuestra vocación. Sí, sí, cuando hablamos de la pobreza, ¿no? Si hacemos franciscanos en términos a la vida de la pobreza, algo fundamental es el desapropio, ¿no? Es que no hay nada propio, es que lo que yo tengo no es mío, y es esa conciencia de que yo vivo en una casa que la estructura no es mía, ¿no? Que todo lo que yo tengo es lo que la providencia me va dando para yo poder vivir y hacer el ministerio que necesito hacer. Pero una vez yo me mudo de esta casa, me voy a otra y comienzo nuevo y comienzo de cero, me voy con una pequeña maletita al otro lugar de servicio y lo que nosotros vamos haciendo y desarrollando se queda en la comunidad a la que nosotros estamos sirviendo y ese es el sentido de vivir sin apegos a todos los aspectos materiales. No necesitamos de lo material para vivir y para ser felices y para sentirnos bien, ¿no? Así que vivimos con lo que hay. Si hay, lo usamos y si no lo hay, pues no pasa nada. Seguimos contentos y sirviendo. Yo creo que la pobreza tiene que ver mucho con esa actitud de desapropio, de decir esto no es mío, ¿no? El cine propio que decía San Francisco de Asís. La minoridad es una actitud, que esto yo lo he dicho en otro momento, de saber bien cuál es el lugar que a mí me corresponde, ¿no? Yo soy fraile menor, ¿no? Es como la familia de los hermanos. Yo tuve una experiencia cuando fui a Jerusalén y visité una familia palestina y fuimos y comimos en su casa. La diferencia que hay entre el hijo mayor y el hijo menor, ¿no? El hijo mayor es el de los privilegios. El hijo mayor se sienta al lado de su papá, el hijo mayor recibe la visita, el hijo mayor no sirve, no hace otros servicios, sino estar allí aprendiendo porque será el que tomará la responsabilidad del hogar cuando su papá no esté. El hijo menor ¿no? Es tiene que estar allí para ocupar el segundo puesto, para servir. Cuando terminamos de comer, era el que recogía los platos, los llevaba a la cocina, era el que hacía otros servicios que no era de privilegios. Entonces, cuando uno mira esas culturas y entonces aplica estos conceptos y dice, pues, es que a mí me toca ese lugar, ¿no? El del hijo menor, el del servicio, ¿no? El último lugar, ¿no? Cuando en el Evangelio también se habla, cuando llegues a un lugar, no te sientes en el primer puesto donde están los lugares de privilegio, sino siéntate en el último, ¿no? Si después te ven y te invitan a ir más adelante, pues tú vas y contento y te sentirás bien por eso, pero no te sientes de primer lugar en el primer banco porque no es ese el lugar que a ti te corresponde. Yo creo que eso Francisco de Asís lo asumió y eso fue lo que nos transmitió a nosotros, es decir, somos hermanos menores porque eso nos hace más cercanos a aquellos que están sufriendo. El irte al último lugar te permite ver con mayor objetividad a todas estas realidades que nosotros tenemos delante de nuestros ojos. Es caminar, ¿no? detrás de los pobres, incluso de los pobres, los enfermos. Ellos tienen
privilegios por delante de nosotros. Ellos están más adelante que nosotros. Nosotros tenemos que ir más detrás para acompañarles, para mirarles, para observarles, para animarles y ayudarles en su proceso, en su camino. Así que por eso es importante en nuestra espiritualidad, no solamente esa parte de la pobreza, del desapropio, sino decir, es que también además de eso, yo tengo que estar en la parte más baja, en la parte que tal vez no cuenta, donde no hay muchas cámaras, donde no hay muchas luces, donde tal vez la gente no me ve, ¿no? El estar tras bastidores, ¿no? Como mucha gente haciendo trabajo que la gente tal vez no se da cuenta, pero que son igualmente importantes, esenciales para que otros puedan seguir adelante. ¿Verdad? Yo, siempre que hablan de pobreza, a mí me gusta más, por eso dejaba la pobreza, porque yo sabía que le iba a mencionar, del sin nada propio, ¿verdad? Me dicen, pero es que ustedes tienen esto, sí, pero a mí me lo quitan mañana y... ¿verdad? Y yo creo que la gente lo ha visto también con nuestros ministerios, ¿verdad? Uno lleva mucho tiempo en un ministerio y lo cambian a otro, y vamos al otro y pues vamos a hacer el otro al 100% como hacíamos este. Yo creo que eso también ha sido, por lo menos nosotros que se ha tenido experiencia a través de los años con los hermanos misioneros, que hayan podido decir, pues ya cumplí mi tiempo aquí, y algunos pues me regreso a la provincia, y verdad, y dejé el ministerio y no tenían como ese, no, me toca quedar porque yo fundé esto y aquí me quedo yo. Sí pueden haber siempre una que en algún momento algún tipo de actitud así de alguien, pero eso sería, yo creo que los menos, ¿verdad? El menos caso, ¿verdad? Y eso, cuando yo pienso en eso, recuerdo, ¿verdad? A través de la historia de los frailes en Puerto Rico, tú sabrás más que yo, me recuerda en estas ocasiones cuando decidieron en los 70 apostar por la formación inicial y la formación en Puerto Rico, y los hermanos dieron, pues está bien, vamos a apostar por la formación, pero ¿qué conlleva eso? Pues ¿qué conlleva? Dejar tal parroquia, tal ministerio, para poder entonces centrar los esfuerzos en la formación, ¿verdad? Y sé que fue doloroso, he escuchado, ¿verdad?, que algunos hermanos también como que les incomodó y como que teníamos esta parroquia tanto tiempo y dejarla, pero al final yo creo que ahora pues muchos están en el cielo, pero cuando ven los frutos de eso, ¿verdad?, que ahora uno dice, pues mira, una de las cosas era que la mayoría sea que vocaciones puertorriqueñas, para que, ¿verdad?, para que sean los puertorriqueños los que se queden en cierto sentido con la custodia. Y entonces pues ahora uno ver eso, uno dice, pues mira, a pesar de que algún hermano se haya molestado, pero que hayan tenido la valentía, por no decir otra palabra, de decir, pues me cuesta dejar ese ministerio de 30, 40, 50 años, donde yo he hecho tanto para que pues, que haya futuro, ¿verdad? Que haya futuro. Y lo vemos ahora, y a veces, no sé, a mí me ha hecho reflexionar mucho en este tiempo, cuando uno ve y uno dice como que uno siente cierto inmovilismo y cierta comodidad en los ministerios que uno tiene, uno dice, pues no hay más nada, ¿verdad? Y, pues si los hermanos se arriesgaron, ¿por qué, verdad, yo no tomar, asumir esos riesgos, ¿verdad? De esas experiencias, ¿verdad?, en Puerto Rico, ¿verdad?, en que los hermanos pues hicieron estas apuestas, ¿verdad?, y se ven los frutos ahora, ¿verdad?, que sepan, ¿verdad?, de la historia, que los hermanos han dicho, pues, ¿verdad?, vivimos estos valores de pobreza, de minoridad, y hacemos esto. Sí, sí, yo creo que cuando uno mira un poco la historia de la orden en capuchino en Puerto Rico, vemos cómo tuvieron que pasar muchas necesidades los hermanos en los primeros años de fundación y tal vez la primera mitad de ese siglo XX fue muy difícil porque las condiciones de vida en Puerto Rico eran muy difíciles, los niveles de pobreza, la infraestructura, no había carretera, los hermanos tenían que ir a caballo a las capillas, no habían acceso a las carreteras. Yo entré a la orden en el 95, hice el noviciado en el 96, 97 en Utuado. Viajar de Utuado a Ponce o hasta Arecibo
en esa carretera número 10 era un martirio, era muy difícil, ¿no? Y ya en esa época que ya había mejores carreteras, pero me imagino todo lo que los frailes, porque ellos trabajaron tantas y tantas zonas, pero gracias a ese esfuerzo de los frailes se fue dando un proceso de evangelización y de crecimiento e implantación de la iglesia y de la orden en toda esa área, desde Ponce a Juntas hasta Utuado y Arecibo, ¿no? Toda esa área de todas esas capillas que hoy día son parroquias y son parroquias de otras comunidades, hoy día son parroquias diocesanas, fueron capillas, pequeños centros de evangelización de ministerios de los frailes capuchinos, ¿no? No se diga toda esta parte, ¿no? Desde Río Piedra, San Juan, hasta los campos de Trujillo Alto, cómo los frailes se esforzaron y lo dieron todo para poder sembrar el evangelio. Y hoy día son los laicos que tendrían que estar aquí hablando y darían hermosos testimonios de toda esa generación de hermanos de los cuales hoy nosotros gozamos. Lo que hay hoy es fruto del esfuerzo, del trabajo y la dedicación de tantos y tantos hermanos que pasaron por aquí, que hoy no están con nosotros, que están con Papá Dios y que les agradecemos muchísimo. Así que de ellos, pues mucho nosotros tenemos que hablar y agradecer de la presencia y del testimonio y de su esfuerzo. Tú hablabas del proceso formativo, ¿no? Y gracias a un fraile, ¿no? El padre Joseph, que insistió para que se hiciera un proceso de formación de los capuchinos, que tenían que haber capuchinos puertorriqueños, y insistió en eso y luchó y se fueron estableciendo las bases y con sus altas y bajas. Hoy día pues tenemos una comunidad grande de puertorriqueños, hemos tenido muchos frailes, ¿no? Que han dado la vida y han dado tan grandes testimonios aquí en Puerto Rico, y eso lo agradecemos al padre Joseph y a otros hermanos, al padre McCarthy y otros hermanos que en su momento dieron su granito de arena o la milla extra, por decirlo de una manera, para establecer las bases de nuestra orden aquí en Puerto Rico. Cuando en los últimos años que me han dado ministerio, ¿verdad? Alguna responsabilidad, yo siempre pienso en eso, ¿verdad? Digo, yo estoy disfrutando de lo que unos hermanos vinieron a hacer, ¿verdad? Y yo no la quiero embarrar, ¿verdad? O sea, quiero hacerlo bien, porque si disfruto de cierto grado de reconocimiento, de que la gente, vamos a decir, que te aplauda, que en cierto sentido te rinda pleitesía, y el cariño que le tienen a uno, ¿verdad? Que uno es más joven, pues uno dice, pues fue gracias a toda esta gente. Entonces, pues, como que a veces a mí me da pena, como que si yo hago mal, voy a destruir, tú sabes cuántas generaciones de hermanos que en realidad, pues lo dieron todo, ¿verdad? Que está su sudor, y podemos decir su sudor y su sangre en muchos lugares en Puerto Rico, ¿verdad? Algunas presencias, las que estamos ahora, pero en otras presencias donde pues ahora mismo no estamos ministerialmente, pero que la gente te dice y te recuerda y escribe y te ven por aquí y te dicen, aquí estuvo el padre fulano y él hizo tantas cosas en la comunidad. Entonces tú dices, wow, ¿verdad? Vine a un sitio donde uno de los frailes pues supo acompañar, animar a las comunidades. Entonces uno dice, pues si yo disfruto de todo esto, yo de verdad que no quiero hacer algo donde yo pueda destruir, pues donde los hermanos construyeron, ¿verdad? Sí, a veces hay que, pues, uno tiene que establecer sus diferencias también, ¿verdad? No somos los mismos, pero pues si disfruto de algo es porque esos hermanos hicieron estos esfuerzos, ¿verdad? Yo pienso que, discúlpame, yo pienso que no es tanto que nosotros vayamos a destruir, sino es tomar conciencia de lo que hicieron para decir, hoy me toca a mí hacer para los que vienen. Yo creo que lo más importante es eso, porque nosotros, pues claro, ellos hicieron su trabajo y respondieron a lo que Dios les pidió en ese momento. Hoy nos toca a nosotros decir, me toca a mí poner mi grano de arena. Yo tengo que hacer mi trabajo, hacerlo con conciencia, hacerlo bien, con el amor y con la entrega y tratando de reflejar estos valores que hemos insistido tanto, que son propios de nuestro carisma, porque tenemos que dejar un legado que tienen que continuar otros, que tenemos que animar a otros jóvenes a que quieran seguir formando parte de esta familia franciscana capuchina, no solo por formar parte de la familia, sino pues porque esto es un proyecto de Dios con Puerto Rico, ¿no? Yo pienso que los valores que nosotros proponemos como familia franciscana son tan importantes y tan necesarios para nuestra sociedad de hoy que no puede desaparecer.
Y para eso necesitamos nosotros trabajar nuestra parte y que los jóvenes también se animen a decir, sí, mira, yo quiero también, yo siento este llamado y quiero también dejar a un lado otros proyectos que tal vez tenía en mi vida para seguir un proyecto mayor que es el proyecto de Dios y poder ser parte de esta herencia, de esta riqueza y promoverla al futuro. Y pienso que eso es importante. Reconocemos y queremos y agradecemos el pasado, trabajamos por el presente, pero con vistas a que esto tiene futuro, ¿no? Tiene futuro por la importancia, la vitalidad de estos valores en nuestra sociedad de hoy, en Puerto Rico, que tanto necesita de ellos. ¿Verdad? Entre tanto ruido, hagamos un poco de vocaciones, entre tanto ruido y tantas opciones, ¿verdad?, que nos propone el mundo, como yo decirle, ¿verdad? Esto es una opción, ¿verdad? El ser fraile capuchino es una opción, de verdad, atrévete, anímate, si esto de verdad es lo que el Señor te invita, pues mira, vete por aquí, ¿verdad? ¿Cómo nosotros poder animar eso en los jóvenes, ¿verdad? Ante tanto ruido, ¿verdad?, en el mundo. Yo creo que primero no tener miedo a decir, a hacer esta invitación clara a los jóvenes. A veces no nos atrevemos o a veces no decimos con claridad, porque también ¿no? La sociedad piensa que nosotros nacimos para casarnos y tener hijos, y eso es un error, ¿no? Sí es importante, sí mucha gente que tiene la vocación al matrimonio, tenemos que promover un matrimonio que sean promotores de los valores de la vida familiar y necesitamos matrimonios santos y que formen esta familia, pero no todos nacen para casarse y tener hijos, ¿no? Porque Dios tiene un proyecto, un plan para cada uno. Y es importante uno sentarse a reflexionar delante de Dios y decir, no, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y con honestidad decir, y después que uno dice, pues Señor, aquí estoy, ¿no? Estoy para hacer tu voluntad, entonces no puedo poner frenos a la voluntad de Dios, sino tengo que decir, pues vamos a ir poco a poco dejándonos llevar y pidiendo el auxilio, la ayuda, porque a veces no nos atrevemos a hablar de lo que nosotros sentimos, nos da miedo. Entonces necesitamos expresar qué es lo que nosotros estamos pasando interiormente, qué es lo que sentimos que Dios nos pide. Y ver si nosotros tenemos las capacidades, las cualidades para asumir esa vocación que creemos que Dios nos llama, ¿no? Porque si Dios nos llama, Dios nos capacita. No podemos decir que Dios me llamó, pero yo no tengo las capacidades para asumir una misión, una vocación. No corresponde. No te puede llamar Dios a hacer algo que tú no eres capaz, ¿no? Así que lo importante es que hay que hacer un proceso de acompañamiento o de discernimiento, llamando, contactando a los hermanos, a los frailes, hablando con tu director espiritual para decirle lo que sientes y para comenzar un proceso. Y tal vez al final de ese proceso uno dice, no, mi vocación no es esa. Y no, yo tengo uno de mis mejores amigos de mi juventud, hizo un proceso de discernimiento antes que yo. Y muy serio, ¿no? Y se tomó en serio el proceso y entró al aspirantado con los capuchinos y después decidió que no, descubrió que no, su vocación no era religiosa y hoy día se casó y tiene un matrimonio feliz y de eso se trata el proceso de acompañamiento y discernimiento, ¿no? No es que el que decide buscar orientación vocacional va a terminar siendo fraile, sino que va a tener herramientas para discernir mejor cuál es su vocación, cuál es su llamado. Yo siempre digo que Dios no te va a llamar a un lugar donde vas a ser infeliz. Si Dios te llama es porque ese es el lugar donde vas a ser feliz, ¿verdad? Y por eso yo creo que también nosotros sabemos compartir o ven un poco, la gente ve ese reflejo de la felicidad, porque ¿qué puedo hacer, Señor? Si el Señor me llamó aquí y me hace feliz y me ha hecho feliz, pues a mí solamente me toca pues compartir esa felicidad con los demás, ¿verdad? Entonces, una cosa de las que siempre nosotros hablamos y nos gusta, ¿verdad?, compartir con la gente es sobre darle esperanza, ¿verdad?, darle esperanza a la gente y también compartir esa alegría, ¿verdad? Los últimos años y estos últimos meses pues han sido fuertes, ¿verdad?, para nosotros como sociedad y como país, ¿verdad? A través de la pandemia y las situaciones que vivimos, tanta violencia a principios de este año y muchas situaciones difíciles.
cómo realmente nosotros como personas de fe, ¿verdad? En este sentido no solamente nosotros como capuchinos, sino los hermanos y las hermanas que nos ven, pues muchos son de fe, ¿verdad? Están ahí, pero pues uno recibe cantazos, ¿verdad? Y uno recibe golpes y uno ve esto y uno dice, ¿cuándo vamos a salir de esto? ¿Cómo nosotros poder compartir con los demás un poco de esa esperanza y de esa alegría, ¿verdad? Para que estas situaciones no nos consuman. Sí. Yo pienso que lo primero es que nosotros tenemos que ser hombres de oración. Y parece que es algo que decimos con tanta redundancia, ¿no? Y se repite, pero es que oramos poco. Yo pienso que la base es que nosotros tenemos que entrar en una relación con Dios más íntima y tenemos que conocer cuáles son los valores que el Evangelio nos propone y decir yo quiero vivirlos. Si Francisco de Asís se transformó y si Francisco encontró respuesta a su vida fue en su contacto con el Evangelio y a través de la oración. Y esa transformación de Francisco ayudó a la transformación de otros. Así que es una cadena de, ¿no? Si yo no estoy convencido, si yo no estoy tocado por Dios, si yo no me siento amado por Dios, difícilmente yo voy a poder superar dificultades. Yo pienso que todos tenemos, como decía Roberto, heridas, todos tenemos situaciones, historias. Historias pasadas, a veces cargamos pesos desde muchos años que no queremos soltar porque nos sentimos seguros sufriendo con el pasado. Y yo creo que es importante, y si nosotros nos damos cuenta en el Evangelio, que el Señor nos invita a nosotros a soltar todos esos sacos pesados y a perdonar, porque el perdón es sanador, a dar pasos de crecimiento y ayudarnos unos a otros, ¿no? El sentir que somos hermanos significa que no solamente me voy a preocupar por mí, sino me voy a preocupar más por el otro, ¿no? Que en la medida en la cual yo me preocupe por el otro, yo voy a estar haciendo ya un camino personal importante. Que mi salvación y mi felicidad dependerá de cuánto yo pueda ayudar a otro a que progrese en su vida y se salve. Y les aseguro, ¿no? Lo digo a nivel personal, pero es la experiencia de todos los hermanos, ¿no? De cuando uno logra tocar el corazón de una persona y uno logra que esta persona se transforme y cambie, y cuando uno logra que una persona dé un paso importante en su crecimiento espiritual, la satisfacción de uno es muy grande, la felicidad de uno es muy grande y uno dice, vale la pena seguir adelante. Entonces uno se olvida de sus problemas y de sus cosas porque uno se centra en que el otro tiene mayores necesidades que yo, el otro tiene más dolor que mí, el otro, ¿no? Me necesita, entonces yo me voy a girar toda mi vida en torno a que el otro, la otra, mi familia, mis vecinos, mis amigos, el que Dios pone en mi camino, pueda ser feliz. Entonces Dios me va a compensar por eso. Yo creo que Puerto Rico puede cambiar, que Puerto Rico puede ser diferente, pero va a ser diferente en la medida en que cada uno de nosotros asuma ese compromiso, esa vocación, de no estar mirando mirándonos a nosotros mismos, lo que decíamos al principio de este programa, sino de mirar más allá de mí, de situarme no a mirar a la gente de arriba hacia abajo, sino a mirarnos como iguales, de saber que el otro, el pobre, tiene que estar por delante de mí, que yo me tengo que situar detrás. Todas esas experiencias que nosotros tratamos de vivir como familia franciscana, invitamos a que cada uno de los que nos escuchan, nos ven, cada uno con los cuales nosotros compartimos, puedan asumir en su vida cotidiana también esos valores, a mirarnos todos como una gran familia, a darnos la mano y animarnos unos a otros, ¿no? Es la única manera en la cual nosotros podemos decir, vale la pena, vamos a seguir adelante, ¿no? Si no, vamos a estar siempre centrados en lo negativo, ¿no? A veces en el morbo de las cosas malas que pasan en nuestro país. Pasan cosas malas, pero pasan mil cosas buenas, positivas, que nosotros tenemos que resaltar para entonces darnos cuenta de que lo malo es pequeñito, que es malo, y que tenemos que rezar y hacer algo para que se elimine eso poco de malo que hay. Pero hay tanto de bueno
en Puerto Rico, en nuestras familias, en nuestras personas, y tenemos que resaltar eso positivo, eso bueno que tengo yo y que tiene el otro, para que Puerto Rico, ¿no? Siga creciendo, siga dando paso y siga siendo esa isla del encanto que tanto nos gusta a nosotros repetir. E insistir en eso, ¿verdad? Insistir en eso. ¿Verdad? Yo creo que hay un proceso transformador, ¿verdad? Y como decía a lo último, en uno de los cursos de evangelización digital que he tomado, uno decía, si es bueno lo negativo, ¿verdad? Hay que saber lo negativo del proyecto y uno decir esto está mal, pero a veces se nos olvida que también hay que decir lo bueno, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? Porque entonces nos enfocamos solamente en lo negativo, entonces pues hacemos cambios y nos llevamos enredado lo positivo porque como nunca hablamos de eso, que estaba funcionando, que era lo positivo del proyecto, pues entonces cambiamos eternamente y completamente el proyecto porque nos dimos cuenta que aquello que estábamos haciendo bien, pues era lo que había que potenciar. Y yo creo, la vez pasada hablábamos, los frailes capuchinos en toda el área de las Américas, panamericano, ¿verdad? Hablamos del encuentro panamericano, pues también vamos como en un proceso de transformación, que también en ese sentido, además de decir lo negativo o lo que vayamos perdiendo como familia capuchina en las Américas, pues también es una manera de decir, pues estas son las cosas positivas, estas son las cosas que hay que potenciar, ¿verdad? Ya ha pasado, ya abrió el encuentro, ¿verdad? Ya abrió el encuentro panamericano a principios del mes de mayo, ¿verdad? Y fue una gran alegría, y como compartía al principio de lo de la fraternidad, pues yo no tenía acceso más que al idioma oficial, y hablaban en inglés, español, en portugués, pero a veces hasta sin uno entender la mitad de lo que decían, uno decía, todos los que están ahí son mis hermanos. Está uno acá, había muchos que uno ya conocía por las experiencias que he tenido, y uno podía decir, y escucharlos, ¿verdad? Escucharles de dónde quiere partir la reflexión, escuchar al ministro general, escucharse, ¿verdad? No había mucha oportunidad de escuchar a todos los hermanos, eso se va a tener unas oportunidades después, pero el decir, ¿verdad? Esas experiencias de escuchar a todos los hermanos que ustedes, como comité preparatorio, decía, todo lo que nos llegó, toda la información que tenemos de todos los lugares, y nosotros sentarnos y decir, pues vamos a acomodarlo aquí para que entonces desde ahí parta la reflexión, ¿verdad? Ya que habíamos hablado del encuentro panamericano, pues quiero volver a mencionarlo ya que está abierto, que en realidad ya habiendo empezado cosas privadas, obviamente no las vas a decir, ¿verdad? Pero que ya habiendo empezado el proyecto, el caminar del encuentro panamericano, es lo que ustedes dicen, de verdad queremos sacar esto de aquí, y vamos viendo el ánimo de los hermanos, y aprovechando ese ánimo de los hermanos, esto es lo que vamos a hacer, y queremos que cuando se llegue al encuentro presencial, si Dios quiere, el año que viene, pues esto es lo que quisiéramos, de verdad, porque ustedes como consejeros generales, pues tienen una visión más o menos de qué finalmente queremos, y ya habiendo escuchando a los hermanos, y habiendo leído todo lo que los hermanos han contestado en las distintas oportunidades que se nos ha dado de enviar información, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, verdad? Que vaya impulsando, ¿verdad? Como ustedes han visto que esto vaya impulsando a esa una transformación de la orden en las Américas. Sí, gracias por traer este tema que es tan importante para nosotros, el tema del encuentro panamericano de capuchinos, donde tenemos ya abierta una reflexión de todos los frailes capuchinos de todas las Américas, ¿no? De Canadá, de Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe, Suramérica, 4 idiomas, inglés, francés, portugués, español. Y esta reflexión comenzó ya hace más de un año y hemos recogido ya materiales de los hermanos. Los hermanos han hablado, se han expresado de distintas maneras, y hemos recogido todas las aportaciones de ellos sobre las cuales seguimos trabajando. Ya hasta este punto ha comenzado a dar frutos el Panamericano, y me explico, ¿no? El tema del Panamericano es reavivar la llama de nuestro carisma en las Américas. Uno de los hermanos que trabaja en una de las comisiones preparatorias del Panamericano
con tantas responsabilidades y tantas cosas que tenía, ya decía, me escribió en estos días diciendo que había pensado hasta renunciar al comité por tantas cosas que tenía. Y decía, tal vez yo no estoy dando todo lo que podría dar todo lo que el Panamericano necesita y yo estoy aquí, entonces... pero viendo el trabajo, viendo los testimonios, viendo el entusiasmo que hay en los frailes, todo lo que está saliendo en las redes sociales del Panamericano, lo que los hermanos están compartiendo, le dice, eso me ha servido a mí para reanimar mi propia vocación. Lo que tal vez en algún momento estaba él sufriendo pues por la carga del trabajo y por el cansancio que se va generando cuando tú tienes tantas responsabilidades, dice, esto ha encendido algo en mí que no, yo no quiero dejar el Panamericano, yo quiero seguir trabajando para el Panamericano porque ya ha comenzado a dar frutos en mí, ¿no? Y eso para mí ha sido importante. ¿Qué nosotros esperamos del Panamericano? Pues es eso, es que todos los hermanos de capuchinos tengan la oportunidad de expresarse, de que podamos ver juntos nuestra historia, cómo nosotros hemos llegado a las Américas, qué cosas hemos hecho, cuáles son los ministerios o el modo en que nosotros estamos viviendo hoy día y ver qué nosotros necesitamos hacer en vistas al futuro, ¿no? Partiendo de los valores esenciales de nuestro carisma que no podemos negar, ¿no? Tal vez hemos hecho muchas cosas y hay hermanos que han hecho obras extraordinarias, pero a veces nos podemos ir alejando un poco de lo que es nuestros valores carismáticos. Entonces, queremos recoger desde allí y hacer un discernimiento en este año en que hemos abierto el Panamericano sobre nuestras misiones, nuestra presencia misionaria que representen nuestra vida carismática. Y cuando hablo de carismático, hablo de nuestra vida fraterna, de nuestra vida de oración, de nuestro apostolado, de lo que nosotros somos como ser capuchino, que nos identifica como capuchino, y desde ahí cómo nosotros servimos al pueblo de Dios. Que nosotros podamos ver el tema de la formación a nivel general, porque nosotros estamos formando hermanos capuchinos y cómo nosotros tenemos que hacer para establecer estructuras formativas que ayuden a dar experiencias para estos hermanos que están en ese proceso formativo. Queremos ver las estructuras, ¿no? Cuando hablo de estructuras es la composición de la orden en las Américas, las provincias, ¿no? Las casas, los apostolados, todo lo que conlleva la estructura, porque a veces las estructuras pesan más que las personas. A veces podemos tener muchas casas con pocos frailes y nos ahogamos y a veces es necesario decir, pues cambiamos las estructuras. A veces tenemos que dejar unas presencias, asumir otras para responder a lo que es nuestra vocación, y de eso tendremos que hablar en el Panamericano. Y también la colaboración, de sentir que las Américas somos una familia de hermanos, ¿no? Que no podemos seguir trabajando como aisladamente, ¿no? Entonces, ya no se trata de los que hablamos español o los que hablamos portugués o los que son de Estados Unidos, sino que ahora todos somos hermanos y tenemos que ahora establecer una dinámica distinta a la cual nos interrelacionemos nosotros. Y a mayo, en el encuentro presencial que nosotros queremos, conclusiones, proposiciones, ¿no? Decisiones que puedan ¿no? cambiar o que puedan asegurar que nuestra presencia carismática, que nuestra presencia capuchina en las Américas continúa con vitalidad, no continúa simplemente manteniendo lo que nosotros tenemos, sino qué vitalidad, qué renovación vamos a hacer para que nuestra orden siga creciendo y siga fortaleciéndose aquí en las Américas, y de qué manera nosotros vamos a seguir sirviendo a nuestro pueblo. ¿Verdad? Y para eso pues continuamos pidiendo de esa oración, ¿verdad? Nosotros los frailes pues rezamos por esos proyectos, pero también ustedes como parte de nuestra familia, ¿verdad? Que siempre nos animan, acompañan y colaboran en muchas de nuestras instancias, en muchas de nuestras comunidades, pues oremos, ¿verdad? Para que estos proyectos se den, ¿verdad? Y que nos renovemos y podamos seguir impactando pues con nuestra espiritualidad, con nuestro carisma en los lugares donde estamos. Hubo, yo creo que un momento muy emocionante, ¿verdad? Porque nos toca de cerca, que fue la presentación cuando hicieron como un memorial de los hermanos que han fallecido por el COVID, ¿verdad? Digo que nos toca de cerca porque una de las fotos pues era de nuestro hermano Fray Luis, pero uno que a mí me dijo, que yo dije,
hay compromiso de los hermanos. Fue que uno de los hermanos, no voy a mencionar, pero que uno de los hermanos provinciales ese mismo día había entrado al hospital por el COVID y estaba en la reunión. Entonces, pues yo creo que eso también anima porque uno dice, contra él desde el hospital, casi lo más seguro sin poder respirar por la situación del COVID, se conectó. ¿Por qué? Porque se siente comprometido en el proyecto, ¿verdad? Yo creo que a ustedes como comisión, pues un testimonio dice como que, pues sí, vale la pena, ¿verdad? Yo creo que vale la pena, además de todo lo que se reflexionó, lo que compartieron los hermanos que hablaron, ¿verdad? Ustedes, los consejeros generales, el ministro general o los hermanos que van a hacer alguna de las presentaciones, pues uno decía, pues sí, uno ve un poco el compromiso, ¿verdad? Porque estos hermanos que a pesar de estas situaciones se quisieron conectar, quisieron estar ahí presentes y decir, pues sí, hay que hacer esta reflexión, ¿verdad? Entonces pues uno dice, pues sí, ¿cómo se llama la expresión? Es serio, ¿verdad? Lo tomamos con seriedad, ¿verdad? Tomamos con seriedad ese asunto, ¿verdad? Así que pues nos ayude, ¿verdad? A renovar todo el proyecto de los frailes en todas las Américas, ¿verdad? Y otro de los proyectos que se ha ido desarrollando en estos últimos años es lo que nosotros conocemos como la Ratio Formationis, ¿verdad? Que es como una dirección para pues nosotros establecer los proyectos de formación, ¿verdad? ¿Cómo, ¿verdad? Viendo la ratio, viendo todo esto, ¿cómo ustedes han visto la formación? ¿De qué depende la formación? ¿De qué manera pues nosotros pensamos, ¿verdad? Porque sé que hay muchos que entran a la orden o lo primero que dicen es, ¿qué nos van a dar allá adentro? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos? Entonces, de qué se trata en base ahora, ¿verdad? Tener un documento oficial ya aprobado y que ya se ha compartido con todas las circunscripciones, decir, esta es la formación capuchina, ¿verdad? Esto es lo que te vas a encontrar, esto es lo que vamos a encontrar, esto es lo que nosotros queremos y necesitamos que cuando tú entres a la orden, pues estas son las líneas, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros vamos a seguir de ahora en adelante, ¿verdad? Que nos va a animar en la formación. Sí, la Ratio de Formación es un documento que establece unas líneas generales, guías para la formación de los frailes capuchinos en el mundo. Entonces, después de esa ratio hay que inculturalizarla, ¿no? Hay que ponerla en el contexto, ¿no? En el caso nuestro de las Américas, del Caribe, de Puerto Rico, estableciendo un plan formativo que responda a esas líneas generales. Y la Ratio Formación va dirigida a formar los frailes, ¿no? No a formar curas, no a formar profesionales, no, es formar frailes. Entonces, todos los frailes capuchinos tienen que pasar por un proceso formativo y un contenido fundamental. Y eso es lo que está contenido en la ratio, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuál es la metodología que se debe seguir? ¿Y cuál es el proceso de acompañamiento y de evaluación que se tiene que hacer para asegurarnos de que estos hermanos, cuando hacen sus votos perpetuos, asuman con seriedad y que estos valores fundamentales de nuestro carisma ya sean parte de su ADN, ¿no? Que esta formación tiene que imprimir, hacer como una huella, como un sello en la persona que no se borre más, ¿no? ¿Cómo se da eso, no? Pues hay que establecer experiencias formativas, no solamente contenidos, sino experiencias formativas que ayuden al hermano a asumir estos valores y al final del camino poder hacer unos votos perpetuos diciendo, sí, yo quiero ser capuchino, porque esto es lo que me hace feliz, como decía Roberto en un momento en el día de hoy. Esto es lo que yo he aprendido, lo que siento que Dios me llama, lo que me comprometo yo a vivir de ahora para siempre, para toda la vida. Entonces creo que esto es lo que se trata ahora de implementar esta ratio formaciones en todos los países o en todas las circunscripciones donde están los capuchinos presentes. Estamos en el proceso de implantación de esa ratio, lo que implica cambios de estructuras nuevamente, ¿no? Entonces, pues estamos en este proceso de novedad, de renovación de la orden en distintos ámbitos. Y la ratio es uno de ellos, ¿no? El ámbito de la formación es uno de los aspectos fundamentales, importantes, ¿no? Pensando en el futuro de la orden en las Américas. Eh, una cosa bien importante que nosotros hemos insistido mucho es el acompañamiento, ¿verdad? Ir acompañando
principalmente esos primeros pasos, ¿verdad? Hasta que se llegue a la profesión perpetua. Pero, ¿verdad? ¿Cómo desde el otro lado, ¿verdad? Hablando de la gente, cómo pueden acompañar, ¿verdad? También los distintos procesos y cómo van acompañando también pues nuestro caminar, ¿verdad? Cuando nosotros estamos ya en el camino, ¿verdad? Que digan, ¿de qué manera yo puedo acompañar a los frailes, ¿verdad? La gente, La gente. la gente, ustedes, lo primero es orar por los frailes, orar siempre. Yo sé que hay personas que me dicen, sí, fraile, yo le tengo con nombre y apellido, Sí. y eso está muy bien, ¿no? Yo siempre insisto, no, rezo por los frailes, sí, pero yo digo, menciona mi nombre, porque así yo Sí. me aseguro de que algo cae. Pero sí, sé que hay gente que tiene su lista de nombres de los frailes y que reza en particular por algunos que son más cercanos a ellos. Hemos tenido, ¿no? Siempre personas que rezan sobre todo por los formandos, los que están en este proceso formativo, no solo por nosotros, que sí necesitamos que recen por nosotros, que ya hemos terminado, pero por los que están en ese proceso inicial, porque sobre todo hay una lucha interior grande contra los que tienen que renunciar a lo que el mundo les ofrece, a distintas posibilidades, el miedo que esto provoca, la incerteza, la inseguridad que a veces tienen muchos ante este cambio radical en la vida o en los proyectos que ellos o que su familia tiene para ellos. Y eso pues necesita acompañamiento primero con la oración. También son procesos que cuestan, ¿no? Los procesos formativos cuestan mucho. Y siempre hace falta recursos, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque los jóvenes entran a la universidad y ya no es la beca ¿no? del gobierno federal que paga los estudios, sino son los frailes capuchinos que tienen que asumir la responsabilidad, ¿no? Asumimos todo lo que es la vida del hermano, lo que ellos van necesitando en términos de salud, de educación, de necesidades en su vida, etcétera. Así que es importante que nosotros les acompañemos también haciendo nuestras aportaciones, los que puedan, para ayudar a los formandos. Así que, y que les animemos, les hablemos, ¿no? No solo a los formandos que tenemos ahora, sino a los jóvenes que tal vez ustedes conocen, para que les animen, para que les hagan la pregunta directamente, para que les inviten, para que les acompañen en un proceso de discernimiento, de decirle, mira, tal vez Dios te está llamando y yo veo en ti estas cualidades, porque a veces uno no reconoce ciertas cualidades en uno mismo, sino hasta que otro ve en uno algo y uno comienza entonces a cuestionarse y a poner eso ante Dios, y Dios usa tantos modos, ¿no? Tal vez te usa a ti para hacer consciente a otro de esa llamada particular a este estilo de vida. Así que yo invito a eso, ¿no? Primero la oración, a la animación que podamos hacer y a la ayuda también material, porque eso es necesario, ¿no? Si no, es muy difícil en una sociedad, un mundo cada vez más costoso, ¿no? Entonces es importante que colaboren con estas finalidades en particular. Y a través de la Asociación Misionera Capuchina, sobre todo, se hace un llamado para ayudar a sostener los programas formativos de los frailes en Puerto Rico, para eso, ¿no? Para gastos de universidad, gastos de todo lo que conlleva su proceso formativo, que dura cerca de 10 años, Sí. el proceso formativo de un joven. Sí. Y de seguir formándonos, ¿verdad? Hablamos en algún momento de que la misma raza de formación empieza con la formación permanente, porque pues los que ya estamos, si vamos teniendo una base fuerte, pues también uno ayuda a los que van entrando, ¿verdad? Así que nosotros también seguimos formándonos, los que ya terminamos esa formación inicial o los estudios principales y la formación dentro de la comunidad, que ya hacemos los votos perpetuos y aquel que decide ordenarse, pues recibe la ordenación, pero después pues siempre hay oportunidades de estudiar o de tomar cursos o de alguna formación, además de las distintas formaciones espirituales que uno va teniendo en el proceso, para que uno pueda seguir pues ayudando y aportando y acompañando a las distintas comunidades, y también pues uno
beneficiar la orden, ¿verdad? Y que también hay que hacer que la orden se beneficie pues de todos los conocimientos que uno va adquiriendo, ¿verdad? Como uno va aportando, ¿verdad? De toda esa formación, pues uno va aportando a la orden, a la iglesia y a la sociedad, ¿verdad? Hace falta que nos formemos para que podamos recibir o que para poder pues seguir formándose, ¿verdad? Que la gente se siga formando y que los que van subiendo pues que tengan personas preparadas para que les formen, ¿verdad? Porque si nosotros no nos formamos, pues los que van subiendo pues se van a formar con ignorantes también, entonces pues hay que, y que pues de los valores y todas esas cosas, pues que las vayan aprendiendo, ¿verdad? Entonces yo sé que tú no eres pitonizo, ni tienes una bola de cristal, ni nada por el estilo, eh, pero viendo cómo se va moviendo la orden, ¿verdad? Y cómo se va moviendo la sociedad, eh, ¿cómo se puede ver un poco la orden a nivel internacional, a nivel de Puerto Rico también, a futuro, ¿verdad? Que uno diga, debería correr por aquí queremos que corra, ¿verdad? Mire, yo creo que no podemos adelantarnos mucho a lo que serán las propuestas del encuentro panamericano, pero creo que es importante nosotros mirarnos como orden primero y decir con honestidad, o sea, qué servicios nosotros hemos hecho y a veces uno tiene que decir, llegamos hasta aquí y hemos dado todo hasta aquí y tal vez tenemos que exigirnos otras experiencias distintas en Puerto Rico, ¿no? Entonces hablo de Puerto Rico como hablo de cualquier parte de las Américas, ¿no? De decir que a veces no enfocarnos tanto en lo que nosotros hacemos, sino en lo que nosotros somos, ¿no? Ese va a ser la clave del éxito de la presencia nuestra en las Américas, ¿no? Quitar un poco la atención en el hacer, no porque dejemos de hacer, sino porque primero tenemos que ser, como que fortalecer lo que nosotros somos como frailes, fortalecer estos valores va a ser esencial y para eso hay que consolidar más nuestras presencias, que sean más significativas y desde ahí nosotros poder dar pasos adelante. Si nosotros no hacemos eso, difícilmente uno puede mirar hacia el futuro con optimismo. Así que lo primero es, y lo que la llamada del Panamericano va a ser precisamente a que nosotros podamos centrarnos en eso. Y centrarnos en eso va a significar para muchos lugares cerrar presencias porque no son presencias que reflejen nuestro carisma, ¿no? Son muchos los países, ¿no? Puedo hablar, por ejemplo, uno concreto, ¿no? Venezuela, tenemos 11 casas con 20 frailes. ¿Qué significa eso matemáticamente? De que hay casas donde está viviendo un solo fraile. Y eso no responde a nuestro carisma franciscano capuchino, porque nuestro carisma parte desde la experiencia fraterna. Si esa experiencia fraterna no se ve, si yo no veo solamente a un fraile con hábito, eso no habla de fraternidad, ¿no? Entonces, tenemos que reestructurar nuestras presencias que respondan a esos valores carismáticos, donde el fundamento es la fraternidad. Entonces, tengo que tener una fraternidad viva, ¿no? De la cual la gente pueda alimentarse de eso y pueda ser testimonio para la gente. Entonces, va a ser importante. Entonces, el futuro de Puerto Rico y el futuro de la orden en las Américas dependerá de cuán serio nosotros asumamos ese proceso de repensar nuestras formas de vivir y de ser allí donde estamos. Y para que haya futuro, pues hay que rezar, y lo insistió Fray José Ángel, yo lo insistí hace una semana, principalmente en el Domingo del Buen Pastor, la insistencia de que como mismo proponemos muchas cosas, pues hay que proponer esta opción. Yo le decía, a veces ponemos a nuestros hijos y nietos y qué sé yo qué, todas las opciones de universidad y todas, pues decirle, los capuchinos son una opción, o la vida religiosa, la vida sacerdotal, pues son una opción dentro de todo lo que tú puedes hacer ahora, pues esto es otra opción, ¿verdad? Y como nos gusta hablar de muchas otras cosas y quisiéramos hablar proponer muchos temas en nuestras casas y decir, por ejemplo, yo mencionaba de sexo, que mucha gente dice, ay, yo quisiera hablar con mis hijos de sexo, pero como que, pues como mismo piensas eso, pues piensa también, yo quisiera hablar con mis hijos de vocaciones, de vocación en la iglesia, ¿verdad? Que porque los he guiado en la fe, pues
¿verdad? Cuando llegue el momento pues, que responda, si no es ese, pues lo voy a apoyar en lo que sea, pero que se les proponga, ¿verdad? Y que se les exponga. Y yo insisto, que lo has dicho muchas veces, yo felicito a los muchachos y a las muchachas que nos ven, ¿verdad? Expónganse también en eso, tengan la experiencia y pues decidimos después con Dios, ¿verdad? Que Dios decide, nos muestre el camino. Eh, para culminar, un mensaje final así en general para aquellos que nos ven, principalmente para nuestros bienhechores y nuestras comunidades que nos acompañan principalmente aquí en Puerto Rico. Lo primero, darle las gracias por esta oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por el cariño que muestran a cada uno de los frailes y pedirles que sigan de cerca a cada uno de estos hermanos capuchinos, ¿no? Que sigan brindándole el apoyo y el cariño de siempre, porque eso es fundamental para nosotros, ¿no? Nosotros dejamos a una familia de sangre y asumimos una familia nueva, que son cada uno de ustedes, y así lo sentimos, ¿no? Nosotros nos preocupamos, hablamos, rezamos en nuestras oraciones comunitarias por cada una de las necesidades de ustedes, de todo lo que nosotros nos presentan, y pueden estar seguros de que sí, los frailes rezan y rezan mucho y rezan por ustedes. Así que pedirle que sigan haciéndose parte de esta familia capuchina, ¿no? Tienen la Asociación Misionera Capuchina, que tiene una función muy importante, que es la de promover todas las obras misioneras que los capuchinos están haciendo, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel general. Las aportaciones que ustedes hacen a la Asociación Misionera sirven, como decía Roberto en un momento, no solo para la formación de nuestros frailes, sino para los apostolados que nosotros realizamos, para las caridades capuchinas que nosotros hacemos, ¿no? La gente que tiene grandes necesidades acude a nosotros y nosotros no podemos asistirles si no tenemos unos recursos para eso. Tenemos obras específicas como La Perla, ¿no? El Hogar Padre Benar, las duchas en San Juan, como en Utuado, Santa Marta, aquí en Río Piedras, que se asiste a grandes necesidades en nuestra comunidad de Río Piedras, ¿no? y necesitamos de ustedes para nosotros poder dar la mano a aquel que nos pide algo, ¿no? Así que nosotros, como decíamos al principio, somos pobres y el desapropio, ¿no? Hace que nosotros, eso que ustedes aportan a nosotros no se queda con nosotros, y eso es lo que es más importante. Cuando yo fui a España, la obra que tenemos allá en León, tenemos una fraternidad internacional allí en el Camino de Santiago. Allí la gente de la ciudad está constantemente dejando dinero en la puerta de los capuchinos sin los capuchinos pedir nada, y lo que dice la gente es que estamos seguros de que los capuchinos van a llevar ese dinero a los pobres, y de hecho lo ven, ¿no? En las obras que tienen los hermanos allí. Y nosotros queremos que ustedes sientan la misma confianza de que a través de sus aportaciones este dinero pues también llega, ¿no? Sea porque nosotros necesitamos formar a hermanos concretos para ser frailes y para servir al pueblo, porque al final lo que dan para la formación de un fraile redunda en beneficio para el pueblo, ¿no? Entonces nosotros no nos retiramos a los 30 años de servicio, estamos toda la vida, ¿no? Tenemos el ejemplo de nuestro hermano Mario que tiene 90 años y que sigue con esa energía y ese deseo de servir, ¿no? Así que nosotros lo que usamos en la formación, después le sacamos el jugo, como dicen aquí en Puerto Rico, porque es hasta la muerte que estamos sirviendo de una manera u otra al pueblo. Y dar la oportunidad de nosotros poder ayudar y servir a la orden o a los pobres, a los necesitados aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, ¿no? Parte de las aportaciones que recibe la Asociación Misionera van a la Curia General en Roma, y desde allí ese dinero va a proyectos concretos en África, en India, en Sudamérica, en aquellos lugares donde más se necesita. Así que necesitamos que sigan colaborando, haciéndose parte de esta familia, tratando de conocer y llamar y preguntar sobre nosotros, sobre la Asociación Misionera, sobre lo que hacen, sobre las misiones, lo que ustedes quieran conocer y preguntar, porque aquí están los hermanos y está la oficina
disponible para responderles a todas esas inquietudes, esas necesidades que ustedes puedan tener. Agradecemos entonces a José Ángel que nuevamente haya sacado de su tiempo para compartir esta conversación. Igual a todos ustedes que estuvieron ahí conectados, aquellos que seguirán viéndolo, les invitamos como siempre a compartirlo para que otras personas se beneficien también de esta conversación. Recapitulo toda la información de nuestra Asociación Misionera Capuchina para que usted colabore con su tiempo, con oración, económicamente, de todas maneras. Son de muchas maneras que usted puede colaborar con la Asociación Misionera Capuchina, una de ellas haciéndose bienhechor, ¿verdad? Haciéndose miembro de nuestra asociación. Mensualmente le llegará, o en algunas ocasiones principalmente una novena, ¿verdad? Nos escribimos una novena para estar en contacto con ustedes, entre otras cosas, durante el año. Y para eso puede llamar a la oficina al 787-764-6080 o 787-940-2000. También puede entrar a nuestra página de internet capuchinospr.org. Ahí también hay un enlace para PayPal, hacer su donación por PayPal o por tarjeta de crédito. Igualmente síganos y suscríbase a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como Asociación Misionera Capuchina, o pues ahora con las nuevas tecnologías, si quiere donar a través de ATH Móvil, es el 787-224-9700, 787-224-9700. También ponemos en pantalla la información por si usted es más tradicional, pues lo envía a la dirección que aparece en pantalla, hace su chequecito, su money order y nos los hace llegar a la Asociación Misionera Capuchina. Así que gracias a todos por haber compartido esta conversación con nosotros. Compártela, evangeliza, que otras personas puedan seguir aprendiendo y puedan seguir colaborando con nuestra asociación y nuestra orden capuchina en Puerto Rico. Nuevamente agradecemos a Fray José Ángel por acompañarnos. Así que nos vemos en una próxima conversación con Esencia Capuchina. Paz y bien. En capuchinospr.org encontrarás un espacio virtual con una variedad de artículos religiosos como rosarios, incluyendo la corona franciscana, estuches para los rosarios, camisetas, crucifijos, decenarios, magnetos, libretas, bultos con frases bíblicas y hasta ornamentos para la Navidad. Aprovecha la mercancía disponible antes de que se acabe. En la página capuchinospr.org encontrarás una tienda virtual con artículos religiosos, desde bultos hasta rosarios, desde la coronilla franciscana hasta libretas con hermosos mensajes para celebrar nuestra fe. Apoya a la Asociación Misionera Capuchina a la vez que adquieres ese regalo especial.